Iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Voy a invitarlos que vaya al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Lo voy a leer los versículos 8, vamos a leer varios versículos allí. Segundo libro de Reyes 22, 8. Versículo 8 al 13 y después pasamos al 18 al 20. Dice en la Nueva Versión Internacional: el sumo sacerdote Hilquías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo fue e informó al rey: sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Versículo 10 dice: el cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote y a Hicán, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías su ministro personal. Entonces el 13 dice: con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Pase al versículo 18 y 19. Versículo 18 y 19 dice: pero el rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo: ¿cómo te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos? Y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he ¿qué? Escuchado, yo el Señor afirmo. Leamos el 20, dice: por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no volverán a ver la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. Amén, amén. Muy bien, este pasaje es muy interesante porque nos muestra un problema que había en el pueblo en ese tiempo. Y el problema era que ellos se habían olvidado de la ley del Señor. O sea, habían dejado la palabra de Dios a un lado. ¿Sí? Si usted lee los otros versículos, los otros capítulos anteriores, se dan cuenta de que el pueblo venía en un proceso y donde ellos estaban viviendo ciertas destrucciones, ciertas consecuencias producto del alejamiento de la palabra de Dios. Pero cuando este hombre Josías escucha la ley del Señor nuevamente, inmediatamente pasó algo en su vida. Dice que él entregó su corazón, se dio cuenta de que estaba muy mal. Y ahí es importante entender lo que produce la palabra de Dios. Y yo hoy quiero hablarles de eso, la sensibilidad a la palabra de Dios. Cuando un hombre, una mujer es sensible a lo que Dios dice en ese momento, créanme, las cosas cambian. Este hombre que es Josías, vemos en primer lugar que escucha la palabra de Dios y se quebrantó. Si ustedes vuelven y lean el versículo 19, 18 y 19, se dan cuenta, dice que pero el rey de Judá, que les envió para consultarle, díganle, o sea, Dios les dijo a través de este sacerdote, le dice Hilquías, le dice: díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado. O sea, él sintió algo en su corazón ante el Señor al escuchar lo que él ha anunciado contra este lugar. Entonces inmediatamente dice que él rompe, rasga sus vestiduras y llora en la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces Dios le dice: yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. O sea que este rey se dio cuenta de que las consecuencias, los juicios, las cosas que estaban viviendo y que iban a vivir en ese momento era producto del ¿qué? Del alejamiento a la voz de Dios.
porque recordemos que la ley del Señor era lo que Dios había dejado para el pueblo, ellos guiarse, obedecer lo que el Señor les estaba pidiendo en ese momento. De ahí que entonces Josías se conmueve, se humilla y llora ante el Señor al escuchar su palabra. Producto de ello, entonces Dios se complació y lo escuchó. No sé, por ejemplo, hagámonos esta pregunta: ¿cuál es nuestra respuesta ante la palabra del Señor? Cuando usted y yo recibimos la palabra, tenemos esa sensibilidad, esa humildad en el momento en que yo escucho lo que Dios me está hablando. ¿Sí? Hay personas, con respeto digo eso, que no, o sea, siempre están delante de Dios a veces como con otra actitud. Vamos a ver qué vamos a escuchar hoy, ¿sí? Vamos a ver qué dice hoy el hermano o el pastor o X persona que va a enseñar. Esa no debería ser la actitud, porque recuerden que estamos es delante de ¿quién? De Dios. Y cuando dijo una vez alguien, cuando usted abre la Biblia, Dios abre ¿qué? Su boca. Es la voz de Dios. Y por eso nuestra actitud debe ser una actitud humilde. Santiago lo dice también, dice que debemos recibir con humildad la palabra de Dios. Y si usted quiere ver cambios en su vida, tiene que empezar con esa actitud de reconocimiento, de usted ser sensible a lo que Dios está hablando a su corazón o a mi corazón, estar atento. Por eso también cantamos esa canción ahora, ¿cierto? Quiero escuchar ¿qué? Tu dulce voz. Y cuando leemos la palabra es donde empezamos a ser confrontados, a ser redarguidos, porque dice la palabra que ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces, que nuestra respuesta ante la palabra del Señor siempre sea decirle: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables, ¿qué es lo que quiere que haga? ¿Qué debo hacer? Mire que Josías inmediatamente se quebrantó, lloró, rasgó sus vestiduras. En este caso tal vez no vamos a romper nuestros vestidos, pero es quebrantar nuestro corazón ante lo que Dios nos está hablando. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Josías al escuchar la palabra de Dios? Se quebrantó, o sea, fue sensible en el momento en que escuchó la palabra de Dios. En segundo lugar, es que se comprometió públicamente a seguir al Señor y obedecer su palabra, porque no solamente es que escuchar, llorar, quebrantarse, que eso está bien, pero también va otro paso más: tomar ¿qué? Compromisos. Ahí mismo, en el capítulo 23 de ese segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 3. Mira lo que hizo este hombre. Es tremendo, porque él inmediatamente se compromete públicamente a seguir al Señor y obedecer la palabra. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos, ¿qué hizo? Leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. ¿Cuál era ese libro del pacto? La palabra de Dios. Versículo 3, entonces después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. O sea, él hizo un compromiso. Mire qué bonito es. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda su alma, con todo el alma, sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó ¿qué? El pacto. Tremendo. Empezó el orden, ¿por qué? Por la cabeza. Fue sensible a la voz de Dios al escuchar la palabra, pero no solamente se humilla, sino que dice: voy a asumir ¿qué? Un compromiso, voy a hacer un pacto con el Señor. Y no lo hizo porque sí, dice que lo hizo de todo ¿qué? Corazón. Y eso es importante, hermanos. Josías tomó serias medidas frente a la palabra de Dios. Primero convocó a la gente en el templo y le dijo: bueno, vamos a volver al templo. Y eso fue algo que también se había perdido. La gente no quería estar en el templo, no quería escuchar la ley de Dios, pero cuando escucha que iba a venir juicio producto de esa desobediencia, ese alejamiento del Señor, entonces él por eso dice: no, tenemos que volver
al que realmente nos ha dado todo, al que nos ha provisto, al que nos ha mostrado su gloria, el que es el dueño y el que tiene el control de todas las cosas. Por eso entonces Él mismo como Rey dice: venga, yo ante el Señor hago este pacto, pero también los convoco a ustedes para que hagan este compromiso con el Señor. Mire qué bonito es el tomar la decisión, la determinación de decir: yo voy a obedecer las palabras de Dios. Voy a obedecer lo que dice el Señor, porque a la verdad hoy en día muchos escuchan, muchos dicen creer, sí o no, yo creo, yo hago, pero pocos que obedecen, pocos ponen en práctica, pocos están ahí dispuestos a hacer lo que dice su Señor. Por eso Jesús dijo en uno de sus evangelios: no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, qué bueno que tomemos la actitud de Josías, que se comprometió públicamente en seguir al Señor. ¿Y cómo lo hizo? Voy a hacer de esta manera y voy a obedecer la palabra de Dios. Leyó nuevamente para todos el libro del pacto, es decir, la palabra. Él volvió al origen, él volvió al principio, dijo: no, es que la palabra es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a mostrar hacia dónde tenemos que dirigirnos. ¿Se acuerdan lo que dice un salmo 100, uno de los salmos, de los versículos del Salmo 119? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Entonces Josías entendió eso, la palabra, o sea, esta ley es la que nos va a dirigir a partir de ahora. Se comprometió públicamente a obedecer y produjo motivación en el pueblo. O sea, ¿qué hizo esa decisión de él como rey? Dijo: nosotros también lo vamos a hacer. Y aquí quiero que usted y yo reflexionemos en lo siguiente, y es: si usted y yo estamos realmente dispuestos a tomar medidas luego de escuchar la palabra de Dios, si estamos dispuestos a tomar primero la decisión nosotros, porque es que a veces no, que empiece él, que empiece ella, que arranque, por ejemplo en la casa, no, que empiece ella y yo voy, o que empiece él y ahí sí yo voy. No, determine usted, ¿sí o no? Amén. Empiece usted. Una vez estaba compartida como lo hizo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes verán si quieren seguir, como les decía al pueblo, ustedes verán si quieren volver atrás, pero mi casa y yo hemos determinado seguir al Señor. Y hoy en día el Señor quiere hombres, mujeres, padres de familias, jóvenes, niños, que estemos dispuestos a tomar en serio el obedecer la palabra de Dios cuando yo la escucho. Que si Dios me dice que tengo que alejarme del pecado, si Dios me está confrontando con algo, que si Dios me está diciendo: mira, arrepiéntanse, porque eso fue lo que escuchó Josías. Cuando él se dio cuenta de que ellos estaban apartados de él, inmediatamente se humilla. Esa actitud de humillación es de arrepentimiento, donde él quiebra su corazón y le dice: uy, no podemos seguir más andando de esta forma. De ahí que entonces, hermanos, no solo oír, sino que hacer, obedecer. Santiago dijo: no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Juan dijo en Apocalipsis, dice: bienaventurados los que oyeron. Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Que el que pone en práctica sus palabras y las obedece, dice por ahí también en el Evangelio según San Juan. Entonces dice: yo y mi Padre vendremos y haremos morada con él. O sea que Dios está mirando de qué manera usted y yo estamos actuando en el momento de escuchar la palabra del Señor. Lo tercero es que lo que hizo Josías al ser sensible a la palabra de Dios es que tuvo comprensión de las palabras y lo condujo a grandes reformas. Escuche eso: tuvo ¿qué? Comprensión de la palabra y lo condujo a varias reformas. Vaya ahí mismo en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, capítulo 23. Ahí hay varios versículos que quiero que resaltemos. Usted después va a leerlo todo, desde el versículo 4 hasta el 20. Se da cuenta de que Josías inmediatamente empezó a poner todo ¿qué? En orden, hermanos. Y vamos a mirar algunas de esas reformas que él hizo. Mire lo que dice el versículo 4. Dice: luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados. ¿A quién? A Baal,
Aserat y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran a las cenizas a Betel. ¿Qué hizo allí este hombre, Josías? Empezó a organizar, purificó el templo de los objetos de sacrilegios. Porque ellos, oiga, tremendo, el pueblo había metido allí en el propio templo del Señor, estaba metiendo allí un altar que era dirigido a Baal, cuando era un lugar que era consagrado para el Señor. Es como decir, acá ya no adoramos al Señor, sino que ponemos otras cosas y empiezan a adorar eso. Tremendo. Mire lo que hace el pueblo en su desobediencia y en su rebeldía al Señor. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Josías inmediatamente dijo: no, vamos a limpiar la casa. La casa. Y hay que empezar por casa, hermanos. Si usted y yo queremos ver cambios en nuestra vida, tenemos que empezar a organizar, purificar. Por ejemplo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sabía eso? Nosotros somos templo. Tenemos que ser los primeros en decir: voy a empezar a quitar todas aquellas cosas que están mal delante del Señor, que necesito entregarle a Dios, que se ven mal. Lo otro, en el versículo 5, destruyó al sacerdocio pagano e idólatra, o sea, los sacó de allí, porque allí en ese tiempo habían hombres que se encargaban supuestamente de dirigirlos a Dios, pero era lo que estaban haciendo era desviarlo. Dice: también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en la ciudad de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso ¿a quién? No era a Dios. ¿A quién? A Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Oiga, el pueblo sí cayó muy bajo, ¿sí o no? Menos mal Josías fue sensible al escuchar la voz de Dios y dijo: no, hay que sacar todo eso. ¿Qué hay que sacar de nuestras vidas? ¿Qué hay que sacar de nuestras casas? A veces dicen: pastor, pero es que vea, llevo tanto tiempo en esta situación, pero es que tal cosa, pero lo otro. Pero tal vez el Señor está esperando que usted y yo saquemos todos esos ídolos, toda esa suciedad que hace ver mal ese lugar, y aún en su propia vida. Porque aún hay cristianos todavía idólatras, pero no lo digo así. Tal vez ya no abramos una imagen allí, nos postramos, pero tenemos algunas cosas que se vuelven el primer lugar en nuestro corazón, que usted le rinde culto. Hay personas que se van a otros extremos. Mire otra reforma que hizo Josías, versículo 6, ahí mismo. Prendió fuego a la imagen de Acera. Oiga, hermanos, eso sí, tenían imágenes. Se había vuelto un pueblo que idólatra. El rey sacó del templo del Señor, el versículo 6, para el culto de Acera, y la llevó al arroyo del Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y allí quemó hasta convertirla ¿en qué? En ceniza, las cuales echó en la fosa común, hermanos. No se lo di a otro. Algunos dicen: yo voy a sacar esto porque yo ya sé que esto no está bien delante de Dios, se lo voy a regalar. No, queme eso, quémelo. Queme todas esas cosas. ¿Será que tendremos que ir a hacer un barrido en nuestras casas? ¿Ah? Porque puede estar por ahí el enemigo impidiendo de que la bendición llegue. Conscientes o inconscientemente podemos tener cosas que pueden ser impedimento para que recibamos la bendición de Dios. ¿Sabía? Mire, tenemos que quitar, sacar todo lo que no le agrada a Dios. Entonces hay que hacerlo. Verso 7, derrumbó también las habitaciones del templo que usaron para prostitución. Oiga, convirtieron el templo en un lugar ¿de qué? De prostitución. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Terrible, terrible. Ahora miremos otro versículo más, verso 8, y después pasamos al 10. Versículo 8. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y desde Hueva hasta Berseba profanó los altares paganos donde ellos habían quemado incienso. Y también
También derribó a los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Y el versículo dice: el rey profanó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en él fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Oiga, hermanos, yo no sé si nota, pero aquí vemos de que Josías tuvo que destruir muchos altares, o sea, estaba Baal, la diosa de Aserat, todos los que estaban allí reunidos. Destruyó, en el versículo 8 vimos de que eliminó y derribó todos los altares paganos. Destruyó el santuario donde sacrificaban niños, en ese tiempo sacrificaban niños. Y fuera de eso, quemó los carros consagrados al sol, ahí en el versículo 11, y le damos el 20. Aquí hay mucho, hermanos, usted puede, léalo después, pero dice el versículo 20: finalmente mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes, y encima de los altares quemó huesos humanos, y entonces regresó, ¿a dónde? A Jerusalén. Oiga, Josías tuvo que hacer muchas reformas, muchas, pero ¿dónde empezó? Por el templo. Él empezó escuchando la voz de Dios, está bien, pero también se fue a donde estaban ¿quiénes? Los sacerdotes, los que los lideraban. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de meter a esos hombres allí? ¿Quiénes obedecían a esos sacerdotes? Los propios reyes, porque en ese tiempo se movía así. Entonces, como ellos escuchaban la voz de Dios también a través de ellos, pero esos sacerdotes sabían que desviado, porque dijeron: pongamos aquí este altar a Baal, pongamos aquí a la diosa de Aserat, pongamos allí, que allí en el cuarto se metan y hagan cosas extrañas. Oiga, tremendo, se volvió el templo del Señor algo terrible. Entonces, ¿qué reformas estamos dispuestos a tomar para agradar a Dios? ¿Sí? Si leemos, por ejemplo, su palabra y esta no causa cambios en nosotros, solo somos oidores olvidadizos. Mire todo lo que hizo Josías con solo escuchar la ley del Señor. Inmediatamente él actuó, ¿sí? Inmediatamente él reaccionó. Y eso muestra de un hombre que ha tenido un cambio, o fue reargüido, fue, digámoslo así, transformado por esa palabra de Dios. Si eso no pasa en nosotros, hermano, tenemos que revisarnos, porque realmente, o sea, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que el que anda en Cristo debe vivir de acuerdo a lo que dice Él, lo que dice su palabra. O sea que si yo soy alguien que ando en Cristo, cada día mi vida está en un proceso de transformación, de cambio. No podemos seguir siendo iguales. Perdón, digo esto, no podemos, si usted lleva 5, 3, 4, 20, no sé, 10 años, usted no puede seguir igual a como estaba unos años atrás. Porque si no, tenemos que revisarnos, hay que hacer reformas. Por eso Pablo te decía: no os conforméis a este siglo. Lo otro es que este testimonio hizo de que si se viviera un verdadero cambio en todos. Mire que empezó desde el rey. Si usted va al versículo 25, ahí mismo, de este capítulo 23, mire lo que él dice allí, versículo 25: ni antes ni después de Josías hubo otro rey, mire qué bonito, que como él se volviera ¿a quién? Al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Qué bonito que se pueda decir eso. Oiga, no hubo otro hombre como él, que pueda decir: este hombre sí, cambio de ¿qué? De corazón. Y eso es lo que debe producir la palabra de Dios en nosotros, porque no tiene sentido el estar, perdón, lo digo, en lo mismo cada 8 días, un domingo, un miércoles en los grupos de oración, o un discipulado, o en las escuelas, y su vida seguir igual. No, mire que Josías nos da ejemplo de que él inmediatamente empezó a reformar, empezó a organizar, empezó a decir: esto hay que sacarlo, esto hay que tumbarlo, esto no puede estar más acá, y puso delante de Dios
en el templo la palabra del Señor, y él se comprometió: vamos a obedecer al Señor. Y eso fue un motivo de inspiración para otros. Y lo último que hizo Josías, en cuarto lugar, es que restauró la principal y significativa fiesta en Israel. ¿Cuál era esa fiesta? La Pascua. O sea, mire que habían dejado algo que el Señor le agradaba, que era la Pascua, que se reunían todos, cada vez que era ese tiempo, esa fiesta anual que se hacía, todos iban a celebrar fiesta delante del Señor, se hacían una liturgia especial en ese tiempo, pero el pueblo prefirió más bien meter otras cosas, sacar la ley de Dios, no hacer más en ese momento conmemoración a Él como Dios que los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Pero este hombre dijo: volvamos nuevamente a lo que Dios quiere que hagamos. Mira el versículo 21 y 22. Después el rey dio orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en el libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua, ¿qué? Se celebró en Jerusalén en honor, ya no era en honor a quienes, a los Baales, ni a los dioses, ni a la Aserá, ni a nada de esas cosas, no, era ya a Él, hermanos. Entonces hay que ser sensibles a la voz de Dios. Que su actitud ante la palabra del Señor sea siempre decir: Señor, habla mi corazón. Pero no solamente habla mi corazón, sino que yo quiero también que obedecerla. Y por eso cierro con esta palabra: la obediencia a la palabra de Dios va a producir, escuche esto, restauración y avivamiento en nuestras vidas. ¿Qué va a producir la obediencia a la palabra? Restauración y avivamiento. Usted quiere ver su casa, su vida, su familia en un despertar espiritual, que su casa sea restaurada, sea obediente. Empiece usted, empecemos nosotros, hagamos reformas, pongamos en orden nuestra vida, lo que tengamos que hacer, y ya el Señor se va a empezar a encargar de hacer ¿qué? El resto. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? Porque eso fue lo que hizo Dios a través de Josías. Josías entendió eso. Tenemos que volver al que hizo todas las cosas. Por eso él puso de principal a Dios, poniendo la palabra allí, haciendo de que el pueblo se volviera nuevamente al principio, obedecer al Señor. Y estos días hay un desafío para todos, y es que podamos, a través de la palabra de Dios, que seamos tan sensibles que si Dios nos lleva a que tenemos que perdonar, sanar, si tenemos que poner en orden algunas cosas en nosotros, lo hagamos. Ojo, no podemos seguir iguales, no podemos seguir siendo los mismos. Y cuando Dios es reiterativo en algo, cada vez que lo toca, si es el arrepentimiento, si es el perdón, es porque algo Dios todavía quiere tratar en nosotros. No es casualidad, no es porque sí, es porque Dios nos está llamando a ¿qué? Venga, pongámonos ¿qué? A cuentas con el Señor. Entonces, ¿cuántos queremos ser sensibles a la palabra de Dios? Josías nos es ejemplo de obediencia al escuchar la palabra de Dios. Se humilló delante de Él, se comprometió con el Señor, pero también ¿qué? Hizo reforma, restauró lo principal, que era que volvieran esa fiesta, que era algo significativo para el pueblo de Dios y para el Señor. Y por eso Dios empezó también a bendecirlo. Dijo: no hubo otro hombre como él. O sea que Dios le agradó lo que hizo este rey. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Allí cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Dígale: Señor, yo quiero no ser un oidor olvidadizo, quiero ser un hacedor de tu palabra. Queremos, Señor, aprender a escucharte, pero también, Señor, a obedecerte. Queremos, Señor Jesús, ser sensibles, reconocer que si tal vez hoy estamos viviendo alguna situación en nuestra vida, puede ser producto de nuestro alejamiento a tu palabra, puede ser producto de la desobediencia, a no poner de primero tu palabra,
ponerte a ti, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, te hemos sacado, Señor, de nuestra vida al tomar decisiones a nuestra forma, a nuestro amaño. Perdónanos, Señor. Hoy queremos que tú nos ayudes a volver a esos tiempos donde éramos tan sensibles a tu voz, donde, Dios, tú nos llevas a que podamos disfrutar de tu presencia. Espíritu Santo, aquí estamos. Dígale: Señor, ayúdame a obedecerte. Y cada uno allí, si usted necesita pedirle perdón a Dios por algo, hágalo. Si usted tiene que quebrantar su corazón, tal vez hace días Dios le estaba hablando a su vida en algo y usted ha estado haciendo caso omiso a esa voz interna. Tal vez Dios hace días le está diciendo: entrégame ese pecado, no sigas más así, cambia, ordena tu vida. Este es el tiempo, hermanos, para que lo hagamos. Dígale: Señor, aquí estoy, Jesús, aquí estamos, Señor. Espíritu Santo, mira a tu pueblo, Señor, mira a tus hijos, mira a cada hombre, cada mujer, los que están en casa también. Míranos, Señor. Queremos, Señor, hoy, Dios, queremos hacer compromisos contigo, Señor, no por emociones, sino en verdad, Señor, así como lo hizo Josías. Él tomó la determinación de obedecer de corazón tu palabra, que si tú nos dices hay que dejar, hay que quitar, hay que alejarnos de algo que sabe que contrista tu espíritu, que puede ofenderte, dañar nuestra relación contigo, Señor, que podamos tener la determinación de decir: Señor, yo vivo para ti, Señor. Vale la pena estar contigo, Señor. Queremos estar contigo. Dígale: Señor, yo quiero estar contigo, quiero seguirte, Señor, quiero agradarte. Toma la decisión de volver a esos tiempos de comunión allí en su casa, solas. Pon la palabra de Dios por delante siempre. Obedezcamos lo que el Señor dice y veremos cómo Dios va a empezar a organizar las cosas, a restaurar, a cambiar todo en su entorno, a cambiar aún nuestras propias vidas. Nuestra forma de pensar va a ser diferente. Señor, gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Dios. Nos humillamos, entregamos todo a ti, solo a ti. Oh, vamos, habla con Él, habla con Él. Los que están en casa también, dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti si escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti si escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor,
Habla lo más profundo de nuestro ser. Reargulle nuestros corazones, Señor. Quebranta nuestras vidas, Señor. Toda dureza, toda insensibilidad. Oh Señor, quítala, Padre, en este tiempo. Danos un corazón sensible a tus palabras, a tu voz. Que cuando nos acerquemos a tu palabra o cuando escuchemos tu palabra, Señor, inmediatamente nuestra actitud sea obedecerte, rendirnos ante ti, entregarnos a ti, creer, Señor, que vale la pena obedecerte a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Dígale, Padre, gracias porque tu palabra me consuela, tu palabra me alimenta, tu palabra me guía, tu palabra, Señor, nos lleva cada día a lugares mejores, Señor. Creer, porque es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe la logramos cuando escuchamos tu palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hoy estamos escuchando, Señor, la necesidad, la importancia, Señor, de obedecerte cuando escuchamos tu voz, Señor. Oh, gracias, Jesús. Dígale, Señor, y no podría, aleluya, y no podría estar ante ti si escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya. Qué bueno es disfrutar de esa presencia gloriosa de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Vamos a mirar los anuncios, por favor. Siéntense todavía unos momenticos, los que están en casa. Muchas gracias por haber estado allí con nosotros, por haber estado en esta transmisión. Felicidades, como nos despide el pastor, tu casa, mi casa, nuestra casa. Mientras tanto, nosotros todavía nos quedamos aquí. Bienvenidos al Centro Evangelístico Cartago. Mayo, en construcción de relaciones saludables. Reunión de parejas, un café para dos. Los esperamos este 3 de mayo a las 7 p.m. Y el próximo 11 de mayo tendremos culto unido de jóvenes, poscampamento vencedores. Mayo 19, lanzamiento del proyecto Puesta a Punto, preparando vidas para la carrera que tenemos por delante. Espéralo. Y este 25 de mayo tendremos una actividad de ayuda social. Espera más información. Mujeres, prepárense, porque este 31 de mayo tendremos nuestra actividad para damas. Será un tiempo para compartir. Las esperamos. Servicios habituales. Recuerda nuestro nuevo horario. Todos los domingos a las 8:30 y a las 10 de la mañana y todos los miércoles a las 7 de la noche. Oración en la mañana, todos los martes, jueves y sábados a las 6 a.m. y el último sábado de cada mes es de manera presencial. Y recuerda que somos Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa.